Empezamos con Entrevisiones, episodio 4. Esperemos un ratito a quienes a que se sumen amigos. Y hoy con nuestra invitada. Hoy, ahora lo vamos a decir de nuevo, pero tenemos hoy otra vez muy contentos y contentas porque tenemos una invitada de lujo, una actriz espectacular como es Mayamar, de mucha trayectoria, muchos años. Ya hablaremos en profundidad en poquitos minutos. Ajá. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Hace bien salir después de tanto tiempo. Sí. Yo salí igual, pero digo... Estuviste igual, un poco activa, ¿no? Sí. A mí la pandemia me dio un montón de trabajo, bueno, pero de... qué sé yo. Bueno, sí, sabérselo y que te llegue también es medio una cosecha, ¿no? Si te llega, si te llaman. Un tiempo... Yo al principio no entendía, después empecé a entender, dije, bueno, entiendo por qué. Digo, después de muchos años empiezan a surgir las cosas y es más, se hace más normativo en tu vida decir, bueno, está bien que esto suceda. ¿Qué sé yo? Bueno, con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, hablando del tiempo, cosas, sí. Inauguramos hoy episodio 4 de Pero también hay Entrevisiones, leyes. Arte y Geopolítica, en una semana especial, una semana en un contexto como viene siendo muy complicado, muy difícil y doloroso, pero en materia de derechos nuestro país vuelve a dar un puntapié inicial y se pone al frente de derechos, esta vez para sancionar una ley de muchos años, de mucha historia. Ya hablaremos en profundidad con Mayamar, actriz, y que tiene que ver con, o que está mucho más al tanto que nosotros, o que nosotras del tema, pero que la Argentina otra vez vuelve a ser vanguardia. La palabra vanguardia, hace poco escuché, no es muy amiga, pero vuelve a estar al frente de políticas que tienen que ver con ampliar derechos. Y ampliar derechos es apostar a una convivencia mejor, más sana, más equitativa, más igualitaria, distributiva. Y tiene que ver con que el lunes festejamos el Día del Orgullo LGBT más Q, es decir, IQ más. Y unos días antes tuvimos la sanción de la ley del cupo laboral trans, pionero en la región. Vale decir y cabe destacar que tener una ley, Alejandra Darín puede dar puede dar mucha fe o testimonio de esto. De lo que tener lleva. una ley no significa que esto ya sea un hecho, sino que lleva un montón de trabajo más, aunque tener una ley es muy, muy importante, pero lleva un montón de trabajo que la ley se aplique, quiere decir legislarla, quiere decir que de verdad se cumpla, quiere decir un montón de situaciones que tienen que ver con un trabajo de muchísimas personas que no salen en la tapa de los diarios, ni en la tapa, ni en la segunda hoja, ni en la quinta, ni en ningún lado. Y que sea, perdóname Juan Manuel, que sea entendida y aceptada. ¿Qué necesidad viene a cubrir esa ley? Claro. ¿Qué necesidad histórica viene a cubrir? ¿No? La necesidad histórica, por supuesto, tiene que ver, a mi juicio, y ahora abrimos la conversación, tiene que ver con un grito histórico, por tomar una consigna antigua, que era un grito que se llama grito de Alcorta, que tenía que ver con el grito de los trabajadores de los campos, pero un grito histórico porque es un colectivo específico que reclamaba trabajar y que la salida de la vida digna no sea solamente la prostitución, ¿no? Básicamente. Que sea poder desarrollarse en cualquier actividad como la que desarrollaba cualquier otro colectivo. Entonces, en ese sentido, una vez más podemos decir la parte buena y qué lindo que es vivir en la Argentina, qué lindo que es vivir en un país donde la militancia puede llegar a ver con gobiernos como el que tenemos ahora, con gobiernos populares o con escucha, si queremos, poder sancionar este tipo de leyes que lo que hacen para mí es tener un futuro de una convivencia un poco más sana, un poco más igualitaria. Sí, y en ese orden de cosas, las leyes, cualquier ley, nos beneficia a todos. Sí. Esto también hay que entenderlo, porque el bienestar de los otros también tiene que ver con el propio bienestar. Sí. Nos saca de la idea de pensar que estando bien nosotros, estando bien cada quien en una isla o en un country, la vida
está todo bien, y no, porque uno convive, la vida se trata de relacionarnos. Entonces, esta semana la festejamos, el Día del Orgullo, la aplicación de la ley, y vamos a seguir trabajando y bregando por el cumplimiento de esta ley, y por supuesto acá, en este espacio, en este ciclo que se llama Entre Visiones, seguir bregando por todas aquellas situaciones que tienen que ver con instalar a la cultura y la sociedad, digamos, los derechos culturales en el nivel que corresponde. Así que bienvenida Mayamara Brodos, gracias. Actriz, militante, sí. Docente de la única institución artística que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Escuela Municipal de Arte Dramático, de larga data, y que forma gratuitamente artistas en actuación, dirección, escenografía, en vestuario en nuestra ciudad, ¿no? Así que muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Quería decir algo porque como nombramos la prostitución, no es por desvalorizar la prostitución, como digo, una cosa es que exista y que la gente pueda elegir ejercerla, y otra cosa es que sea la única opción. Que sea la única opción que tenés, digo, en definitiva, de vida. A mí no me ha tocado en mi propia vida, pero muchas compañeros del colectivo no tenían otra alternativa, y la realidad era esa. Ahora hay otra forma de ver, va a tardar mucho tiempo igual, pero porque sabemos que las leyes hasta que se aplican tardan un tiempo, pero bueno, hay una nueva búsqueda también de regularizar. Gracias a este gobierno y a los gobiernos anteriores, no al anterior, sino a los anteriores, que bregaron por las leyes para que tengamos libertad e igualdad de derechos en nuestro país, ¿no? Que es muy difícil porque parecería que es algo que no, para mí, yo pienso desestigmatizar todos estos estigmas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Sacar estos rótulos, no sería necesario tener estas leyes, claro, pero las necesitamos, claro, porque no hay otra forma, digo, y a mucha gente dice, pero ¿por qué? Si no sé qué, ¿por qué? Porque no hay otra forma, sí. Porque la gente empieza a entender que tiene que respetar cuando la ley te dice respetar esto, porque si no... Y, disculpa, sí, ni aún así. Sí, claro, por supuesto. Ni aún así, sí. ¿No? Sabemos que existen leyes y que existen, como decía, echa la ley, echa la trampa, y me parece que es un tiempo muy bueno para dejar de ser, y que se entienda, tramposos. Sí, claro. O sea, es un tiempo para que nos sirva de algo todo esto que sucedió y está sucediendo, para tratar de entender y poner las cosas en su lugar, porque aparte es todo tan rápido, sí, y somos todos tan efímeros en un punto, que la verdad es un poco lo que rondaba una conversación que tuve con mi hijo, que vengo teniendo con mi hijo, sobre la justicia y sobre las leyes, justamente. Digo, si las personas fuéramos por naturaleza solamente justas, bondadosas, divinas, claro, solidarias, empáticas, las leyes no serían necesarias. Claro. Es esto que decías vos, con otras palabras, en una charla familiar, ¿no? Digamos. Pero bueno, se hacen, y también sostenerlas, y también, que me parece que es el punto importante de esto, es entender que nosotros como ciudadanos, como sociedad, entendamos la necesidad de eso, para que tengamos todos, y acá esto es la idea que me parece que hay que seguir llevando, para que todas las personas podamos tener condiciones dignas de vida, de trabajo, de alguna manera, con lo poco que podemos asegurar nuestra vida, porque la vida es esto, efímera, sí que tengamos la posibilidad de hacer un mínimo plan y decir, bueno, nada, y me gustaría que me pase esto, me gustaría estudiar esto, me gustaría hacer esto, me gustaría trabajar de esto. Como bien vos decías, la prostitución no es que esté mal, porque no somos quienes para juzgar, exacto, pero sí, no puede ser, desde nuestro punto de vista, la única opción que una persona tenga. Porque ya sabemos, las personas, nuestra única cualidad que nos diferencia, por lo menos eso es lo que pienso, del resto de los animales, el mundo al cual pertenecemos, es la capacidad de elegir. Si esas capacidades de elegir están limitadas a una sola opción, nosotros nos convertimos de alguna manera en nuestros propios verdugos. Claro. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, Mayamar, te quiero preguntar,
fue como actriz trans de larga trayectoria acá por lo menos en la escena porteña. Tu condición de pertenecer al colectivo te fue más duro, por un lado, te fue más difícil el acceso al trabajo en la escena o en cualquier otro ámbito, y la segunda pregunta es si ves esto como la coronación de una larga lucha del colectivo de historia, ¿no? Sí, en un punto, voy con la segunda primero, en un punto es como una coronación en el sentido de que al existir una ley que habilita, hace que la gente se tenga que mover pensando en ejecutar esa ley, entonces ahí entramos con más posibilidades concretas, porque si no, nunca sos una posibilidad. Claro. Siempre sos. Una cosa que te quiero decir, no es corrección, porque todo el mundo lo dice así, pero yo siempre trato de modificarlo, es que soy actriz. Exactamente. Soy una mujer trans que es actriz. Sí. Digo, porque no existen las actrices trans. Claro. Y esto tiene que ver con un montón que lo hablábamos un poco antes, que tiene que ver con un montón de otras cosas, porque si no justifica muchas cosas que no deberían ser justificadas, porque una cosa es la profesión y otra cosa es lo que somos individualmente como personas, las personas, ¿no? Digo, yo soy actriz, yo me formé como actriz, digo, qué sé yo, cambié de género, antes era actor, teóricamente, y después fui actriz. Soy una mujer trans que es actriz. Eso, yo sé que, porque no quiero no levantar una bandera que tiene que ver con algunas luchas, pero me parece que ya hay que desestigmatizar determinadas cosas, porque si no siempre estamos condicionados a ser lo que somos. A mí una vez me llamaron para un casting, que yo le digo, no entiendo por qué yo hago el casting y lo hace este pibe. No voy a hablar de cosas puntuales. Claro. Digo, ¿por qué diferencia? Porque yo soy una mujer, no sé, ¿es lo mismo? Me dice, no, pero lo que pasa que, digo, pero entonces digo, ¿vos necesitas una asesina para ser de asesina? Porque los actores, digo, actuar. La realidad es que a mí no me llaman para, digo, ahora sí. Después de mucho tiempo, ahora está empezando a pasar otra cosa. Y me están llamando para hacer cualquier personaje. Que es lo que siempre quise en mi vida. Digo, pero durante muchos años hice prostituta, pelirroja, gorda, flaca, de todo, rubia, morocha, de todo tipo de prostitutas estaba yo ahí haciendo, porque parecía que si no eras trans, que no existían muchos de esos personajes en las historias, eras prostituta y eso funcionaba. Es un condicionamiento del prejuicio social, claramente y marcadamente. Ahora, también quiero decir, es medio polémico lo que voy a decir, pero lo voy a decir. A ver, no me importa. No, que hay mucha gente que a través de prototipo, ¿cómo es? Estereotipo se enmarca y se sostiene. Claro. Sí, claro. Y no, flaco, digo. Sí, hay algunos que sos, trabajan para claro, aclarar algunas cosas y también hay otros que trabajan para mantener ese mismo digamos, estructura. Entonces por ahí se hace más difícil. Sí, pero cuando vos podés entrar con esto de alguna manera, pero si no cultivás, si no estudiás, si no te desarrollás, ¿qué onda? Claro. Digo, no tenemos que confundir las cosas. Hablábamos recién esto, ¿no? Justamente la característica de actriz-actor más allá del género. Claro. Es una profesión, un oficio. Vos trabajás en una casa que forma actores y actrices, que tiene una especificidad más allá del género, ¿no? Sí, bueno. Entonces, no importa el género, trans, sos actriz, sos actor, es saber ser ese trabajo. Sí. Que es un trabajo específico, como es un trabajo específico ser, no sé, tornero, odontólogo, ¿no? Sí. Es valorar por sobre todo el oficio. Exacto. Y el género viene detrás. Como decía Alejandra, que para mí esa es la clave. Es
la ley vendría a aparecer en sociedades donde cuesta, digo, quizás le cuesta a la humanidad entera, seguramente nos cuesta a la humanidad entera, pero en algunas sociedades hay que legislar para proteger a un grupo minoritario que no tiene acceso. Y quizás en otras sociedades se da de manera natural, que si vos sos actriz, no te digan si sos, no nos digan, a ver, no, vos sabés manejar un oficio, no importa, eso es como el mundo privado, ¿no? Digamos, sería la parte privada, decir, bueno, vos sos, no sé, músico y me meto en lo privado. No, vos tenés que tocar este instrumento, después lo que vos seas, ¿no? Hay dos puntos acá. Uno que tiene que ver con este tema en lo particular y el otro con el tema del rol. Alguien que hizo de gángster una vez es un gángster para toda la vida. Entonces de pronto, si bien se podría llegar a resolver este tema, ese prejuicio del encasillamiento en el rol es propio de la industria. La industria funciona con ese método. Por eso que te llaman siempre para lo mismo, más allá de la condición. Sí, más que la industria del mercado. Claro. O sea, la industria condicionada por el mercado. Me refiero a eso, sí. La industria mercantil, para conciliar, tiene esta capacidad. O sea, alguien hizo de gángster es un gángster, alguien hizo de prostituta es una prostituta hasta morir, alguien que fue cómico no puede ser un trágico, y etcétera. Esa especialización tiene que ver con una especialización de la sociedad, donde un tornero es tornero para siempre, no puede ser ingeniero, etcétera. Digamos, quizás pensamos esta situación, digamos, poniéndonos en almas buenas, ¿no? Pero la otra, el condicionamiento del rol, el prejuicio, el encasillamiento, va a seguir hasta que podamos destruir los modos de producción que lo generan. Sí, lo que pasa es que ese encasillamiento, simplemente es una acción para romperlo. Digo, y esa acción está en empezar a llamar a la gente capacitada o cualificada energéticamente para determinados roles. Y ahí yo no tendría que decirle a alguien, pero ¿cómo? ¿Llamaste a este pibe? ¿Me llamás a mí? ¿Cuál es la onda? Digo, porque el pibe tendría el mismo derecho que tengo yo para ser el personaje para el que te llaman, pero a mí no me llaman para otra cosa. Claro. Que eso es a ese punto voy. Ahí es donde los derechos ayudan un poco a que yo pueda ser visible o estar presente. Pero la realidad es que tendríamos que empezar a abrir todo eso. Porque digo... ¿No será también relajar un poco? Yo creo, ¿no será también relajar un poco? A mí, relajar en el sentido, no de la lucha, sino relajar en el sentido de que las personas, los individuos, de a poco, porque todos vivimos con una gran presión claro. en este sistema, todos. Entonces, de alguna manera respondemos a eso, algunos más, otros menos, algunos muy condicionados por la familia en la que nacieron, por el estrato social o lo que fuese. Hay algunos lugares difíciles para salirse de eso, pero creo que tiene que ver también con una tensión y una presión que tendríamos que empezar a aflojar desde todos los puntos. Sí, claro. En el sentido que hablar, esto como decías vos recién, le decías a Juan Manuel, lo de actriz trans, que es un detalle, pero digo, que alguien lo pueda explicar sin juzgar el error, sino simplemente entendiendo que estamos todos aprendiendo. Sí, claro. Y no vamos a terminar de aprender antes de irnos. Ser un poco más piadosos. Claro. Es que eso debe ser así. Estamos en constante movimiento. Digo, por ejemplo, a mí me pasa que en una época era muy aguerrida con estas cosas, ¿no? Y me ponía muy la bandera de... Ahora no, el tiempo te va pasando y vas entendiendo también esto mismo que decís, bueno, la verdad es que todo esto que está sucediendo en la sociedad es muy nuevo para una sociedad que está, no sé, no podemos calcular cuánto hace que viene con estos formatos, que va rompiendo estos formatos y va construyendo nuevos formatos. Es muy nuevo, entonces nada, es como esto, digo, después yo te digo eso y hay otra que dice yo soy actriz trans y bueno, está bien, cada cual con su lucha y con sus derechos y cómo va construyendo su actor trans, cómo va construyendo su historia, ¿no? Pero
Claro, pero Sí, nosotros no, yo no digo, pero es lo que dice Ale, Sí. aprendiendo de algo que es evidente, porque yo no voy diciendo yo soy actor hétero, yo no digo soy actor hétero, ¿no? Sí. Bueno, ella me dice yo soy actor hétero, yo soy actor gay, no hace falta eso, yo soy actriz, yo soy actor, punto. Termina ahí. ¿Qué sos? Soy tornero, soy parrillero, soy colectivero, no hace falta la otra. En eso que aprendemos es donde decimos, bueno, bienvenido a un gobierno que sanciona la ley, porque evidentemente hace falta, Sí, claro. hace falta discutir estos temas para decir, es un colectivo que merece ser insertado en el mundo laboral y que hasta ahora estaba fuera. Hay que decirlo, estaba fuera. Y en esta estaba fuera, te pregunto, ¿tenés relaciones con la CHA? ¿Son militantes? Estamos hablando con María Mara Brodos, actriz, trabajadora de la EMAR, recién decíamos, y militante, te puedo nombrar así, militante, y tenés algunos vínculos con la CHA. Con la CHA tuve vínculos en una época, ahora no. Ahora estoy con otro grupo que se llama Igualdad, que lo dirige Pedro Paradiso Sutile, que era el abogado antiguamente de la CHA. O sea, nos fuimos ahí. Tampoco es que estuve muy activista con la CHA, pero sí la CHA me apoyó un montón. Sobre todo porque ahora quien está dirigiendo la CHA fue mi psicóloga un montón de tiempo, Valeria Paván, y ella, con toda la lucha, Contanos, María con Mar, todo el cambio de género. Un poco qué es la CHA. Para la comunidad homosexual argentina, que fue uno de los primeros movimientos que luchó un montón porque se pusieran, después surgieron un montón de otros movimientos, pero la CHA fue la pionera, fue uno de los movimientos pioneros sentido, en cuanto a derechos, en defensa de los derechos, en principio homosexuales y después se fue ampliando y bueno, nada, y cuando a mí me dio el documento Cristina, yo fui una de las 10 que tuvo la suerte de darle, que Cristina nos dio el documento. Yo estaba todavía con mi juicio y el juez, un juez terrible que me la hizo muy posible. ¿Se puede contar un poco qué juicio? El juicio del cambio de género, digamos, cambio en ese momento de cambio. El juez me dio la negativa de entrada, dijo barbaridades, que eso fue lo más viralizado, las barbaridades que dijo el juez, y qué sé yo, qué sé cuánto, y después fui a Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones me dio la sentencia positiva a mí. ¿Después de cuántos años? Disculpame. 2000, esto es 2000. ¿Arrancaste el juicio? Yo arranqué en el 2008, y en el 2011 fue la sentencia negativa, y a fines del 2011, fines del 2011, en el 2000, tengo confusión ahí, fines del 2011 me dieron lo de la Cámara de Apelaciones positiva. Yo me pude operar, pues yo me quería operar, yo me pude operar en enero del 2012, pero después el juez me seguía haciendo como re loco fue eso, porque el mismo juez seguía siempre con el mismo juzgado, y el mismo juez me seguía negando, claro, me pedía un papelito, otro papelito. En el medio sale la ley, y cuando sale la ley, Pedro me dice, la CHA te pregunta si querés participar de esto. Le dije que sí, y mandé al juez a la miércoles y ya hice los papeles por otro lado, pero bueno. O sea, vendría a ser un poco un juez que no respetaba la ley, porque si ya la Cámara de Apelaciones... Ningún respeto de ley, pero era un juez que había... qué interesante, ¿no? Sí. Como para empezar a observar que no haya, de parte de un juez, que forma parte de lo que tiene que ver con las leyes, que no haya un respeto por la ley. La ley es una acción política. Ajá. Acá volvemos a la otra pata del programa. A ver cómo es eso. Y sí, la ley es la aplicación de una política. Es decir, de pronto, a mí me interesa muchísimo el pasaje de lo que se llama la acción política particular, personal, a la acción política pública. Cuando un hecho de cualquier orden, resistencia o afirmación de sí, se convierte en un hecho político, es decir, donde es negado. Entonces, ¿qué hacer? Juntarse con los iguales, juntarse con los que sufren la misma condición y establecer
un grupo que actúa políticamente, públicamente, digamos. Entonces, pasar de lo privado como acción política particular, ya que aquel que es un diferente en esta sociedad está ejerciendo una política cuando aparece, los que se pasean por Palermo, los que van a bares donde estaban prohibidos, etc. Esta prohibición lleva muchísimo tiempo. Es un escarnio que la gente soporta continuamente y hasta naturaliza, hasta que los más audaces comienzan a juntarse en la chao o donde sea, o en los bares como era antes, y empiezan a actuar conjuntamente. Y ahí se hace público. Entonces, aquello que era una acción privada, el pelo largo o el ser distinto, etcétera, pero que también era política, que por eso era perseguido, no por moralidad, sino por la acción política, porque daba un mal ejemplo, porque, como decían en la época nuestra, estos hippies terminan llevándose a las chicas de los estancieros. Es decir, ahí hay una acción ideológica, evidentemente. Entonces, de pronto, todo ese... ¿Cómo pequeños ríos terminan en un océano? Terminan siendo visibles, terminan siendo leyes, etcétera. A esto me refería como acción política. En el medio quedan muchas compañeros en el camino, ¿no? Estos días leía a los Hannah Berkins, grandes compañeras que fueron emblemas de estas luchas por los derechos. Ana es como pionera en todo aspecto, digo. Y se fue hace poquito. Una cabeza impresionante, todo, ¿no? Digo, bueno. ¿Cómo hubiese festejado esto, no? Sí, claro. Si hubiese visto esto. Es que en parte todo esto es por ella, en muchas causas, todo esto que está sucediendo es porque ella puso la cara, ella dijo el cuerpo, todo. Y ahí el cuerpo se lo llevó, ¿no? Se fue el cuerpo, pero el alma está acá en la ley. Sí, literalmente hay gente que deja la vida. Literalmente en el paso yo creo una lucha. Yo creo que vos podés ahora, justo que quería preguntarte algo relacionado a esto, Mayamar, que es, Rubén decía, el paso de lo privado a lo público, entendiendo un poco el ciclo nuestro, este programa que es arte y política, la experiencia como artista y la idea de esa experiencia privada llevada a la gestión. En tu caso, la gestión la conoces por ser docente de hace muchos años de la casa artística por excelencia de Buenos Aires, porque la verdad que es una casa que merece, ojalá que algún día tenga todo lo que necesita, ojalá nosotros de este programa vamos a hacer todo lo posible, recursos, instalaciones, porque es un lujo tener una casa pública. También lo tenemos las universidades, UNA, claro. Hablando de tu caso y de la Escuela de Arte Dramático. Yo soy docente de la UNA también. Vos sos docente de la UNA. Son casas de excelencia. ¿Cómo ves, y tomando en cuenta que este pasaje de lo privado a lo público se lleva la vida, o se lleva órganos, o se lleva la salud, ¿cómo te ves vos como artista dentro de una institución rígida, como cualquier institución? Y si ves posible que de esto que estamos hablando, en este caso de el cupo laboral trans, que es una modificación dentro de la estructura, ¿cómo ves a esa institución permeable en función de los cambios? Si es posible, si vos te ves ahí orgánica o te ves contenida. ¿Se entiende? Sí, perfecto. La verdad. Sí. Yo creo que falta. Siempre la verdad. ¿Alejandra puede mentir? No se puede mentir. No voy a mentir, pero digo, falta. Igual hay como una permeabilidad en las dos instituciones. Yo trabajo en la UNA y en la EMAD. La EMAD hace mucho más tiempo. Sí, hay una permeabilidad y una predisposición a que estos cambios se ejerzan, ¿no? Existan. Pero eso tiene que ver con los estudiantes. Sí. Los estudiantes van adelante con la lucha de todo esto. De abajo. Voy a decir una palabra muy conocida en el momento y que hay mucho machirulo suelto todavía ejerciendo sus poderes en los lugares. Tanto en una como en la otra, pero por suerte ahora hay cambios de gobierno, de directivos en las instituciones y qué sé yo, que está provocando nuevas miradas y eso está bueno, así que vamos a ver qué va pasando con eso. Después cada cual tiene su historia. Yo tengo mi historia en las dos instituciones que tuvo sus particularidades, no me fue nada fácil.
hay muchos momentos, mucha subestimación de un montón de cosas, porque hay algo que nos pasa bastante, que tiene que ver con una subestimación cultural sobre nosotras en general, o sobre nosotres, porque parece que todo lo que tiene que ver con lo transgénero, con lo trans en sí, parece que no tenés, solo es eso y no hay otra cosa detrás. Como si no tuviese profundidad. Claro, nada. Que si fuese nada, algo que sí, lo aceptás, pero es banal. Sí, es o sea, es una... Sí, idea de lo gay, está bueno, ¿no? está bueno ponerle palabras a eso. ¿no? Sí. Lo gay, el divertido, ¿no? Sí, claro, bueno, eso... Todos esos prejuicios que están todo el tiempo flotando. Podemos pensar que son esos prejuicios genéricos, pero que también hay otros prejuicios que tienen que ver, digo porque yo vengo una experiencia, hace el programa pasado hablábamos de Horacio González y a mí me tocó, que fue director de la Biblioteca Nacional durante 10 años, y me tocó ver también como un ser humano con, digamos, como una especie de anarquista dentro de un Estado, de un estamento rígido, queriendo darle humanidad, flexibilidad, incorporación de nuevos paradigmas, se encontraba con una estructura rígida, como puede ser la demás, ¿no? Que a él le llevó también la salud. Sí, yo estoy en un momento, estoy cerca de jubilarme, pues estoy 55, o sea, para los 57 me podría estar jubilando. Yo siento como que quiero hacerlo, quiero jubilarme, pero porque quiero también liberar ese espacio para actuar con otras cosas. Digo, si te llaman para una novela o algo que puedes hacer, no lo puedes hacer, porque digo, sí, tenés que cumplir con el trabajo. Uh-huh. Y la verdad que estoy en este tramo de esta manera, bueno, siento que intenté, por lo menos desde lo que a mí me tocaba, poner otras semillas, digo, pero no solo que tenga que ver con mi propia visibilidad como mujer trans, o como digo activista de desestabilizar los géneros y todo ese tipo de cosas, sino también desde lo educativo, ¿no? Como hay algo, entrar en un plano más sensible, más inconsciente, digo, tiene que ver con otras cosas menos rígidas de la educación. Miro mucho la educación Montessori, que digo, estoy como investigando más sobre ese tipo de cosas, pero es muy difícil. También es un país que va avanzando en este tipo de búsquedas, pero que cuesta mucho eso. Perdón, ¿qué sería la educación Montessori? Es una educación que se da, es más danesa, europea. ¿Montessori o Montessori? No la conozco. Montessori. Sí. Escuché Souri. Sí, una cosa así. Es una educación donde los estudiantes van eligiendo lo que van transitando y no hay edad, no hay, digo... Es una autonomía. Es una autonomía, sí. O sea, corrido de la idea de guardapolvo blanco. Todos iguales. Y sobre todo la calificación. Tiene que ver con Montessori, ¿no? De los 7, Montessori. Claro, Montessori, por eso es Montessori. Se trata de pensar, de hecho la charla es pensar si la idea del paso entre lo privado y lo público, la política y lo político, que es un proyecto dentro de la política, que es la administración de lo público, es posible la idea de lo humano, es decir, la idea de la característica de humanizar. Hablábamos de esto de calificación o la educación Montessori. Yo muy poco, sé poco y nada. No, eso lo puse como un ejemplo. No, pero sí. Digo, en función de tu experiencia, porque vos sos una artista que viví, digamos, que a la vez formás actores, trabajaba eso, digamos, trabajaba formando, pero a la vez también estás en un escenario o estás delante de una cámara como artista, así conocés los dos lugares. Entonces tenés una experiencia para hablarle a aquellos que formás. Digo, ¿es posible pensar que las instituciones tiendan a esto, a la humanización, sin tener que caer en, no sé? Yo creo que el arte debería sostener la humanización por sobre cualquier cosa. Y ya que nos gusta tanto esto de los primeros y los últimos y todo, tendrían que ser los primeros, porque se supone que, con lo que vos decías recién, no solamente los jóvenes, sino también la actividad que nosotros desarrollamos, con todo el respeto hacia, pues lo voy a poner como ejemplo nada más, no le podemos pedir eso a los odontólogos.
o a les odontólogos, pero digo, claro, al arte y al artista y a los artistas y a las artistas, sí podemos pedir eso, porque se supone que nosotros hacemos un ejercicio de la ampliación de nuestra cabeza, de nuestras emociones, y se supone también, inclusivos, porque tenemos una sensibilidad, o tendríamos que tener una sensibilidad que nos abarcara como humanidad. Entonces, no solamente por la juventud, que la juventud sí tiene, todos hemos sido jóvenes y lo seguimos siendo en un punto, siempre esa rebeldía y esa maravillosa energía para la lucha, para adelante, y de equidad, pero también por la actividad. La actividad es una actividad que se supone que uno aprende lo suficiente, por eso es tan encantadora también. Se supone que uno aprende en una vida, en esta vida, desarrollando ese trabajo lo poquito que tenemos, de muchas vidas o muchas experiencias, o se presta para pensar otras experiencias de vida, y por ende tenemos que ser muchísimo más inclusivos, muchísimo más abarcativos y muchísimo más justos. Creo que para eso tenemos que tener condiciones laborales dignas, salarios dignos, porque también es una pata que también es parte de esto que hablamos de la política dentro de un proyecto, la política como una administración de lo público y lo político como un proyecto. Si incluimos, digamos, si tenemos una ciudad que se vanagloria en sus discursos por su esplendor artístico, pero si empezamos a rasgar un poquito, vemos que los salarios de los formadores de artistas son miserables, que las condiciones son miserables, que se cagan de frío, porque soy uno de los egresados de la carrera de dirección de la escuela de la DEMAT, y me acuerdo que la estufa no se podía prender, o sea, que se cagaban de frío. No se prende solamente igual, nosotros. No se prende tampoco las bueno, ahora estamos en pandemia, pero... Bueno, por eso digo, entonces, el proyecto de que incluya las condiciones laborales, de saber que vos, como docente en ese momento, tenés que estar con tu salario, con tus derechos laborales cumplidos, dignos, porque si no es toda una falacia. Claro, sacás un artista quizás de una camada de 20 tipos, sacás a 3 gloriosos que están en Londres hoy o mañana por estrenar una obra de excombatientes o lo que sea, multipremiada en el mundo. Vos decís, bárbaro, sí, claro, y cuando hablan referencia a las instituciones públicas, pero son 3 o 4. Y cuando vas a los docentes o a los trabajadores, les trabajadores, ves que los salarios son miserables, que no existe la sindicalización o no está en función de... No hay condiciones de trabajo. Pero yo creo que hay algo de la política en este aspecto que es lo que está mal ecualizado y que me parece que hay que reecualizar. Ajá. Digo, vos tenés 2 instituciones, la EMA, que es la Escuela en Gobierno de la Ciudad, y la UNA, que es Nación. Digo, tenés 2 grandes instituciones, Cervantes, San Martín. ¿Por qué los egresados de las instituciones no van a sus núcleos a trabajar? Claro. ¿Por qué? Digo, y si les dan un lugar, les dan el lugar más periférico de todos. ¿Por qué no están en la Coronado o en la María Guerrero? En muchos casos como meritorios. Y como también, meritorios, y nunca lo entendí. O sos, a mí me tocó, yo era una de los... Bueno, tenía buen promedio, eso, pero me tocó la beca Podestá. Bueno, tenía buen promedio. Tenía buen promedio, pero me tocó la beca Podestá y fui lanzallamas 8. Digo, y después exigían que los mejores promedios vayan, pero digo, si vos estás en una institución que está educando actores, actrices, y le estás pidiendo los mejores promedios de esa institución, ¿por qué vas a lanzallamas 8? No lo puedo entender. Digo, bueno. Hace poco celebrábamos... Digo, son discusiones tampoco para dar. Son discusiones para dar. Son cosas que las tenemos que poner sobre la mesa y pensarlas. Y que haya distintos pensamientos sobre eso y tratar de encontrar no consenso, pero sí, visibilidad. Claro, y algún tipo de lugar que conforme, porque de eso se trata también. Porque de eso que no nos conformemos va a salir otra cosa. Entonces vos vas a decir, no, bueno, mira, los chicos sí, muy bien, pero como no tienen experiencia, por más que sean mejores promedios, lo que sea que surja. Pero a mí me parece que una de las cosas es no tener miedo a la discusión. No tener miedo a la discusión en buenos términos, no a la irrespetuosa.
yo pienso esto porque hasta acá mi capacidad y mi experiencia me da esto. Y el otro piensa esto. Bueno, a ver, Alejandra, ¿y cómo se convoca eso? Digo, el otro día también decíamos, celebrábamos la vuelta al teatro, lo celebramos porque la vuelta al teatro quiere decir el trabajo para un montón de personas, y la vuelta al teatro tenía que ver, creo que vos, fue un episodio que no estabas acá, no sé si lo viste, pero bueno, pero no. Sí. Digamos, celebrábamos que la vuelta al teatro tenía que ver con un trabajo de no una semana, de varios meses, sí, de muchas personas, de muchas instituciones, el sindicato de actores, los empresarios, el Estado, el ministerio, los trabajadores técnicos, de un montón de personas que durante mucho tiempo trabajaron para evaluar y ver si era factible o no que en el medio de una pandemia como la que seguimos teniendo, es posible que la actividad se realice. Y llegaron a la conclusión de un trabajo, de una mesa, de que sí, porque cumpliendo los protocolos, etcétera, 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 llegamos a que de lo más seguro que hay es el teatro, y aún así, la cultura. Y aún así no conforma a todo el mundo. Y aún así claro, no conforma. Entonces, la idea de pensar una discusión, como decía Alejandra, hay que darla, Mayamar. Digo, porque vos tenés la experiencia de haber transitado todo tu trabajo laboral en una institución que hay que apropiársela, porque es una institución que forma artistas de esta ciudad, que es una ciudad pujante en materia de arte. Yo nunca pude entender cómo, teniendo un teatro directamente relacionado con esa casa, sí, digamos, de formación, nunca, ni las alumnas, alumnos, directores, puedan tener una relación. Hubo intentos de que había asistentes que eran, vos te egresabas. Son las becas esas. Son becas. No, aparte se podría se podría Pero hacer digo, un ¿por qué plan, no puede dirigir, un plan ¿por qué no puede, donde por parte qué, de esa programación ¿por qué si vos sea... te recibís como director Sí, no podés como coordinación dirigir en una de las 12 salas o 8, no me acuerdo, 8 las que tienen 3 funciones? Digo, tampoco me estás dando me estás dando un cheque blanco. Bueno, eso sería un plan para proponer. Además, eso sí, creo que sí, yo te invito acá públicamente a que no lo claudiques. Es una discusión que hay que dar. No creo. Lo que pasa es que hay que abrir las voces. Sí. Hay voces calificadas, digo, y no desmerezco esas voces calificadas, pero que están siempre encerradas en sí mismas, y esas voces te dicen, no, esto no, digo, ¿por qué? Porque no funciona por tal cosa. ¿Desde dónde no funciona? Claro. Desde tu propio prejuicio no funciona. ¿Desde el punto de vista de quién? Sí. No cambios statu quo. Entonces, no, también no sabes si funciona o no si no lo probaste. Por eso mismo. Más allá de las especulaciones digo, que hagas qué sé yo, cualquier plan. se me ocurren muchas ideas, pero sí, no voy a decir. Sí, no. Pero tiene que ver con eso, con un montón de cosas. A mí me costó muchos años de mi carrera de que entendieran lo que podía hacer como actriz. Quizás también porque, y en esto siempre una nunca sabe cuál es, quizás también porque yo recién ahora siento que estoy yo misma encontrándome como actriz y entrando en otro terreno y en otras posibilidades. Pero hay gente que nunca te vio y que ahora te ve, pero simplemente porque hay una ley, claro, y porque hay que poner cupo para esa ley. Bueno, entonces vení que sos viable. Bueno, ahora pero vamos yo por hice Baza y me llamó Felicitas Camien para hacer Baza. Lo hice con Vicky, Cipriota. Digo, sí. ella, y después me decían, qué bien. Y yo decía, pero no es el primer personaje intenso que hago. Digo, hice muchos. Pero bueno. Sí, pero eso es un poco también. Sí, a ver, eso es un poco también. A mí me ha pasado, digo, si sirve de algo, que cuando estás trabajando en televisión, estás como dentro de los que trabajan. Claro, si estás haciendo teatro, te dicen, ¿no estás trabajando ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero fuiste al teatro? Sí. No, teatro no veo. Bueno, hay otras cosas que la televisión Sí. para los actores y las actrices. Bueno, entonces, qué bueno, de eso interesante. también hay mucho para... Todo, hablamos de un poquito de todo. Se trata un poco de esto. El espíritu de este programa es una charla.
Gracias, Mayamar. No, gracias a ustedes por invitar. ¿Ya pasó? Ya pasó terminó, volando. Lo único que quiero Rapidísimo. decirles, gracias por estar, que síganos, comenten lo que quieran. Vamos a preguntarle por último, Mayamar, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te podemos ver? Ahora está todo medio stand-by, estoy con cosas que me están proponiendo y qué sé yo, y viendo. Lo más probable es que haga una película para fin de año, y no sabemos si vamos a volver con Siglo de Oro Trans, que yo estaba con ese proyecto en el San Martín, Sí. y 2 o 3 cositas que me llamaron ahora, pues veremos. Bueno, Pero pero ahora tengo estás con un montón de representantes, proyectos, ya estás con como- proyectos. Exacto, Estoy arriba. Estás con proyectos. Sí. Bueno, yo propongo un brindis por Oh, la gracias. violación de la ley, por el cupo y bueno, por los proyectos. Un Y gusto. gracias por este programa, por venir. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, Caro, gracias, Teo.